El 28 de agosto de 2016, el pueblo mexicano sufrió una pérdida irreparable, un golpe sin precedentes, una partida que, hasta hoy, sigue doliendo. Murió Juan Gabriel, el Divo de Juárez, uno de los artistas más grandes que ha dado México, el hombre que cantó por todos los que no pudieron, el que levantó la voz por los olvidados y luchó por sus sueños hasta el último aliento, hasta convertirse en la estrella que fue. En la estrella que es. Pero, ¿cuál fue el precio que pagó por eso? El mundo vio el traje brillante, el cantante sonriente, seguro, imparable, pero pocos vieron al hombre detrás del artista, a Alberto Aguilera, el niño que cantaba para no sentirse solo, el ser humano que escondía su tristeza detrás de una sonrisa eterna. Hoy, abrimos ese telón que el tiempo dejó entreabierto, porque detrás del divo hay una historia que duele, que inspira y que nos recuerda que incluso las estrellas más luminosas también lloran cuando se apaga el escenario. En los próximos minutos verás a Juan Gabriel desde adentro, como nunca antes. Es más fácil esperar que tú me quieras, a que esperes que algún día yo te vea. Alberto Aguilera Valadez nació en Paracuaro, Michoacán, México, el 7 de enero de 1950, pero fue llevado a Ciudad Juárez a los 3 meses de edad. Era el menor de 10 hermanos. Su padre murió a raíz de un trastorno mental severo cuando Alberto tenía apenas unos meses de nacido, dejándolo sin una figura paterna y cambiando el rumbo de toda la familia. Su madre tuvo que hacerse cargo sola de 10 hijos en condiciones de pobreza extrema, lo que más tarde la llevó a dejar a Alberto en un internado porque no podía mantenerlo. Él mismo relató que su madre lo llevó engañado a los 4 años, diciéndole que iba a un colegio y lo dejó ahí. Hasta que me engañó porque me dijo que me iba a llevar con unas monjas para estudiar y me internó a la edad de 5 años en una escuela de mejoramiento social para menores. Pero lo que más le dolió es que nunca fue a visitarlo. Esa herida de abandono y pérdida marcaría para siempre al pequeño Alberto, quien buscaba llenar ese vacío de amor de madre, un amor que buscó hasta el final de sus días y que nunca pudo encontrar. En aquella escuela de mejoramiento social, donde los muros eran fríos y el silencio pesaba más que las palabras, el pequeño Alberto vivió los años más duros de su infancia, años que no curaban sino querían. Allí aprendió a dormir abrazado a la soledad, a soportar los gritos, el castigo y el hambre de afecto. Nadie lo consolaba. El pequeño sentía que nadie lo amaba. Un día, entre los 8 y los 10 años, la oscuridad tomó forma humana. Fue abusado por un sacerdote, una figura que representaba la fe, pero que se convirtió en su mayor infierno. El nombre del responsable nunca se supo, y quizás por vergüenza o por miedo, Alberto decidió cargar ese dolor en silencio el resto de su vida. Aquel episodio no solo le robó la inocencia, le arrancó la confianza en el mundo, pero paradójicamente también despertó algo dentro de él, una sensibilidad única, una forma de entender el dolor ajeno que más tarde lo transformaría en el artista del pueblo. En alguna ocasión, Alberto dijo: "El dolor te enseña a amar, aunque nadie te haya amado". Y quizá en esas palabras se esconde el eco de aquel niño herido que jamás dejó de buscar amor a través de sus canciones. A los 14 años se escapó del orfanato cansado del abuso y del maltrato y decidió cruzar todo el país rumbo a la capital mexicana. Llegó a la Ciudad de México con hambre, miedo y esperanza. No conocía a nadie y durante un tiempo durmió en la calle, en terminales de autobuses o en los patios de casas ajenas. A veces lavaba platos o hacía pequeños trabajos a cambio de comida. Su único refugio era la música. Cantaba en bares, programas de radio y donde pudiera. En ese periodo comenzó a usar como nombre artístico Adán Luna, intentando que alguien reconociera su talento. Me pagaban $10 diarios. Después me aumentaron a 20. A inicios de los años 70, Alberto Aguilera Valadez vagaba por las calles de la Ciudad de México con una maleta rota, un cuaderno de canciones y un sueño imposible. Vivía en pobreza extrema, pero su corazón latía con una fe inquebrantable. En 1969, el destino le jugó una de sus pruebas más crueles. Fue acusado injustamente de robo por una mujer con la que trabajaba.
una empleada doméstica llamada Brígida, quien lo señaló por la desaparición de unas joyas. Aunque Alberto siempre gritó su inocencia, la justicia nunca lo escuchó. Fue arrestado y enviado al Palacio Negro de Lecumberri, una de las cárceles más temidas de la época, un lugar donde los sueños solían morir. Tenía apenas 19 años. Allí, entre muros húmedos y pasillos sin esperanza, conoció el dolor humano en su forma más brutal. Cantaba para sobrevivir, cantaba para no enloquecer, y pronto los ecos de su canto comenzaron a recorrer los pasillos en aquel infierno. Fue entonces cuando el destino volvió a tocar su puerta, una visita inesperada. Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, famosa cantante mexicana y amiga del director del penal, quedó impactada al escucharlo. Aquel joven delgado, de mirada triste y voz celestial, la conmovió hasta las lágrimas. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía, y movió cielo y tierra para sacarlo de Lecumberri y lanzarlo al mundo de la música profesional. Fuera de prisión, la Prieta Linda lo animó a dejar atrás el pasado, a renacer de las cenizas, y fue entonces cuando Alberto eligió un nuevo nombre, uno que marcaría el nacimiento de una leyenda: Juan Gabriel. Gabriel por su padre biológico, el hombre al que siempre quiso honrar, y Juan porque simplemente combinaba con Gabriel. Así, el muchacho pobre, el huérfano, el preso injusto, renació como Juan Gabriel, el hombre que convertiría su dolor en canciones inmortales y su sufrimiento en arte eterno. Gracias al apoyo de la Prieta Linda, Alberto Aguilera, ya convertido en Juan Gabriel, comenzó a abrirse paso en la industria musical con el respaldo del sello RCA Víctor, con el cual firmó su primer contrato discográfico. En 1971 lanzó su primer disco titulado El Alma Joven, que incluía canciones como No Tengo Dinero. El tema No Tengo Dinero se convirtió en un éxito inmediato en México, América Latina y Estados Unidos, marcando el nacimiento de un nuevo ídolo popular. Su estilo, una mezcla de vulnerabilidad, fuerza emocional y teatralidad, rompió con los moldes tradicionales de la música ranchera y romántica. Juan Gabriel conectó con el pueblo, con los marginados, con los que habían sufrido, porque él mismo venía de ese dolor. En cuestión de meses, Juan Gabriel pasó de ser un preso olvidado a un fenómeno nacional. Su presencia en los escenarios era magnética, cantaba con el alma desnuda, movía las manos como quien reza, miraba al pueblo, miraba al público como quien confiesa su verdad. Y el público lo adoró, porque en su voz reconocieron la suya, porque Juan Gabriel no cantaba para ser famoso, cantaba para sanar. En poco tiempo, su nombre cruzó fronteras, comenzó a presentarse en televisión nacional, vendió millones de copias de sus discos. Sus canciones empezaron a ser interpretadas por artistas como Rocío Dúrcal, Angélica María y Lucha Villa. En pocos años pasó de dormir en la calle a llenar teatros y estadios. Juan Gabriel fue un amante de la tecnología. Desde los inicios de su carrera en los años 70, usó sus primeras ganancias para comprarse una cámara de video. Durante más de 40 años se grabó a sí mismo, documentando su vida más allá de los escenarios. Era un visionario, un influencer antes de su tiempo, que entendió que su historia también era parte del arte. A pesar de haber alcanzado fama internacional, de llenar estadios y vender millones de discos, Juan Gabriel nunca recibió el cariño ni el reconocimiento genuino de su madre, Victoria Valadez. Cuando el joven Alberto se convirtió en Juan Gabriel y regresó triunfante, esperaba que su madre lo recibiera con amor, pero eso nunca ocurrió. Su madre nunca asistió a sus conciertos, ni lo abrazó públicamente, ni le expresó orgullo. Incluso no quería que él fuera cantante y rechazaba su estilo y su forma de vida. Pues de mi infancia, pues es muy común, como todos los niños de México, que nos superamos, estudiamos y salimos adelante, y que pasamos por muchas cosas, que es lo que nos hace algún día madurar. Juan Gabriel la amaba profundamente, pero ella lo mantenía a distancia. Aunque él nunca lo confirmó abiertamente, muchos biógrafos, músicos cercanos y fans coinciden en que la canción Yo no nací para amar está inspirada en la relación distante y dolorosa que tuvo con su madre. Por otro lado, sus hermanos sí se acercaron, pero cuando el dinero apareció, muchos de ellos lo buscaban más por interés económico que por afecto. Él, de corazón noble, siempre los ayudó, pero en su interior sabía que no buscaban a Alberto, sino al famoso Juan Gabriel. A mis 16
Anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Ese vacío, el amor que nunca recibió de su madre, fue una de las heridas más profundas que lo acompañó hasta su muerte, y también la fuente de su sensibilidad artística. Afortunadamente para Alberto, la vida también lo rodeó de personas buenas, y entre todas ellas hubo una que marcó su destino para siempre: María de la Paz. María de la Paz, te quiero a ti y a nadie más conmigo. Durante más de 20 años fue su manager, su amiga y sobre todo una figura materna que llenó el vacío más profundo de su alma. Ella creyó en él cuando aún era un soñador con heridas del pasado. Lo cuidó con ternura, protegió su imagen con amor y lo hizo parte de su propia familia. María de la Paz fue más que una colaboradora, fue un pilar emocional, una guía y una luz en los momentos más oscuros del Divo de Juárez. Gracias a ella, Juan Gabriel encontró un poco de ese amor que tanto buscó y que la fama jamás pudo darle. Y presta atención, porque más adelante seguiremos hablando de María de la Paz, la mujer que se convirtió en una de las personas más importantes en la vida de Juan Gabriel. En medio de su ascenso, Juan Gabriel conoció a Rocío Dúrcal cuando ella ya era una actriz y cantante reconocida en España, y él empezaba a brillar en México como compositor y baladista. El encuentro se dio gracias a Ariola, hoy Sony Music, la discográfica que buscaba unir el talento de ambos en un nuevo proyecto musical. Desde el primer momento hubo una conexión instantánea. Rocío quedó fascinada por las canciones de Juan Gabriel y él encontró en ella la voz perfecta para vestir sus letras de amor y desgarro. Lo que siguió fue una de las colaboraciones más exitosas de la historia de la música latina. Su primera gran colaboración fue el álbum Rocío Dúrcal canta Juan Gabriel en el año 1977, un disco que revolucionó la música ranchera y llevó el estilo de Juan Gabriel a los escenarios internacionales. Luego vinieron otros clásicos: Canta Juan Gabriel volumen 2, volumen 3 y volumen 4 hasta 1986. Cada uno de estos discos fue un éxito rotundo, vendiendo millones de copias y consolidando a Rocío como la reina de las rancheras y a Juan Gabriel como el compositor más querido de América Latina. En 1974, cuando Alberto comenzaba a brillar aún más, Alberto recibió la noticia que lo rompería para siempre. Su madre, Victoria Valadez, había muerto. Fue un golpe devastador. Su madre había partido y él no alcanzó a despedirse. Aquel vacío lo desbordó en lágrimas y en la soledad de su habitación nació Amor Eterno. Una canción escrita entre sollozos, imposible de cantar sin quebrarse. Durante años la guardó en silencio porque cada verso le dolía como una herida abierta. Era su despedida inconclusa, su oración más íntima. Hasta que un día comprendió que esa canción debía volar más allá de su dolor y se la entregó a Rocío Dúrcal, su gran amiga, para que su voz le diera vida a lo que él no pudo cantar sin llorar. Así, Amor Eterno se convirtió en un himno universal al amor que trasciende a la muerte y en el testamento espiritual de un hijo que nunca dejó de amar. Tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, siempre en mi mente. Juan Gabriel tuvo 4 hijos biológicos oficialmente reconocidos y varios más a quienes consideró hijos del alma. Todos nacieron en Estados Unidos y fueron registrados con su apellido Aguilera Salas. Las madres de sus hijos fueron efectivamente un misterio durante muchos años. Juan Gabriel nunca habló públicamente de ellas y su identidad fue protegida por completo. El propio cantante decía en entrevistas: "Lo importante es el amor que les doy, no cómo llegaron a mí". Esto alimentó el mito de que algunos fueron adoptados, pero los registros legales confirman que eran hijos biológicos,
concebidos mediante acuerdos privados y en circunstancias reservadas. El divo no lo escondía por vergüenza, sino porque quería mantener su vida familiar lejos del escándalo y de la prensa. Sus hijos fueron su refugio, su razón de ser y su mayor orgullo. En ellos canalizó todo el amor que no recibió en la infancia. Decía que cada uno representaba una oportunidad para dar lo que su madre no le dio: cariño, estabilidad y hogar. Por eso los crió con esmero, rodeados de afecto, y los consideraba el verdadero legado de su vida, más allá de la fama y los aplausos. A comienzos de los años 80, Juan Gabriel libró una de las batallas más duras de su carrera: la lucha por recuperar los derechos de sus propias canciones. Después de años de éxito, el Divo de Juárez descubrió que gran parte de su obra no le pertenecía legalmente, que las disqueras y los contratos firmados en su juventud lo habían dejado prácticamente sin control sobre su propia música. Cansado de sentirse prisionero del sistema, decidió rebelarse. Durante casi 8 años, Juan Gabriel se negó a grabar nuevos discos, una decisión arriesgada que pudo haber acabado con su carrera, pero que en su caso se convirtió en un acto de dignidad. En lugar de desaparecer, sus canciones siguieron dominando las radios, las listas de popularidad y los corazones del público. Cada año, sin sacar material nuevo, se mantenía en los primeros lugares de ventas y popularidad, demostrando que su arte era más grande que cualquier contrato. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan. Finalmente ganó la batalla, recuperó los derechos de su música y regresó al estudio como un artista libre, dueño de sí mismo y de su legado. Aquel episodio marcó un antes y un después. Ya no era solo Juan Gabriel, el ídolo. Era Juan Gabriel el símbolo de resistencia. El hombre que se enfrentó a las grandes disqueras y venció con la fuerza de su talento y el amor del pueblo. Juan Gabriel era el Midas de la música. El hombre que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Su talento no conocía fronteras ni géneros. Tenía el don de transformar el dolor en melodía y la vida en poesía. Artistas de talla mundial se rindieron ante su genialidad. Rocío Dúrcal, su eterna musa, interpretó sus himnos más profundos. Isabel Pantoja y Lola Beltrán elevaron su música a lo más alto de la canción ranchera. Luis Miguel y José José llevaron sus composiciones al pop y al bolero con un brillo inigualable. Y hasta Selena Quintanilla soñó con cantar sus letras. Juan Gabriel no solo componía canciones, creaba universos emocionales donde cada nota tenía alma. Muchos artistas de talla mundial hacían fila para obtener una composición del Divo de Juárez. Pero en medio de ese éxito musical, Alberto recibió varios golpes, pérdidas y separaciones inesperadas con seres queridos. Una de las traiciones más dolorosas de su vida fue cuando su amigo cercano Joaquín Muñoz, quien había trabajado como su asistente personal durante varios años, publicó un polémico libro titulado Juan Gabriel y yo en el año 1985. En él, Muñoz reveló detalles íntimos, rumores y aspectos personales del cantante, rompiendo la confianza que Alberto había depositado en él. Otra pérdida irreparable fue la separación con su amiga y manager María de la Paz, la cual terminó de una forma triste y silenciosa, marcada por los mismos fantasmas que siempre persiguieron al Divo de Juárez: la traición, la desconfianza y el desamor. Durante muchos años, María de la Paz fue más que una representante, fue su protectora, su familia elegida, la mujer que lo acompañaba en cada gira, que cuidaba su imagen, sus contratos y su bienestar emocional. Pero con el paso del tiempo, los malentendidos, los intereses económicos y las presiones del entorno fueron desgastando ese lazo tan profundo. Alberto, quien ya había sido traicionado antes, comenzó a desconfiar. María, por su parte, se sintió desplazada y herida por los nuevos manejos que rodeaban al artista. Finalmente, la relación se rompió, no con escándalos públicos, sino con el silencio frío de dos almas que alguna vez se necesitaron profundamente y luego dejaron de reconocerse. Fue una pérdida más en la vida de Juan Gabriel, porque cuando se fue María de la Paz, no solo se perdió una manager, perdió la figura materna que más se había acercado a llenar el vacío que su madre biológica había dejado. Otro rompimiento doloroso en la vida de Juan Gabriel fue la separación con Rocío Dúrcal, la mujer que por años fue su voz, su amiga y su cómplice artística. Juntos conquistaron el mundo con sus canciones y en 1997 sellaron su reencuentro
con el disco Juntos otra vez, un proyecto que emocionó a millones y parecía confirmar que su unión era indestructible. Pero tras los aplausos y los reflectores, algo se quebró. Diferencias económicas, conflictos por derechos de autor y malentendidos personales comenzaron a enturbiar aquella relación tan especial. Donde antes había risas y complicidad, empezó a haber distancia y silencio. Fue un adiós sin escándalos, pero cargado de tristeza, porque Rocío no era solo una colega, era parte del alma de Juan Gabriel, un intérprete que supo darle voz a su corazón. Su separación fue otro recordatorio cruel que, incluso en el éxito, Alberto seguía perdiendo a las personas que más amaba. Pese a los obstáculos, Juan Gabriel conquistó el continente entero. Su carrera fue una travesía que rompió fronteras, llevando su voz y su emoción desde los barrios humildes de Ciudad Juárez hasta los escenarios más imponentes en el mundo. Con su carisma y su talento incomparable, llenó estadios en Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú. En cada país, miles de personas coreaban sus canciones como himnos de amor y desamor. En Los Ángeles, Las Vegas y Miami, sus conciertos eran verdaderos espectáculos de devoción. En Madrid y Barcelona fue recibido como un ídolo latino, y en Buenos Aires o Bogotá su presencia paralizaba ciudades enteras. Los años pasaron y a pesar de haber perdido personas muy queridas y de cargar consigo heridas que nunca sanaron por completo, el éxito de Juan Gabriel seguía en ascenso imparable. Cada escenario se rindió ante su voz, cada canción suya se convirtió en un himno para millones. Parecía que nada podía detenerlo, pero entonces llegó otro golpe del destino. Pero nunca me compares, nunca me compares, nunca me compares. En la noche del 22 de junio de 2005, al arribar al aeropuerto de Ciudad Juárez, Juan Gabriel fue detenido por la Agencia Federal de Investigación bajo cargos de evasión fiscal. El ídolo del pueblo se vio envuelto en una tormenta legal que lo obligó a enfrentar la humillación, la incertidumbre y el miedo al caer ante la ley que tantas veces lo había acechado. Esa detención no solo fue un escándalo, fue un recordatorio brutal de que ni el aplauso ni la fama podían protegerlo de la justicia, pero también fue un punto de inflexión. Juan Gabriel se levantó, afrontó la tormenta, pagó la fianza, regresó al escenario y demostró una vez más que su voz no se apaga por más que lo intenten silenciar. Finalmente, tras años de negociaciones y abogados, logró resolver el problema y saldar sus cuentas con el gobierno, recuperando así su libertad artística y emocional. Su fuerza interna y su amor por la música fueron lo que lo levantaron. Y así, incluso bajo el estrés más extremo, volvió al escenario, demostrando que ninguna amenaza ni injusticia podía apagar la voz del Divo de Juárez. La nostalgia fue una constante en la vida de Alberto, incluso cuando el mundo lo celebraba y llenaba estadios a su nombre. Con los años, ver crecer a sus hijos lo llenaba de orgullo, pero también de un anhelo profundo, el deseo de haber podido acompañarlos más de cerca, de vivir con ellos cada instante como cualquier padre común. Esa sensación se mezclaba con la ausencia de amigos que se habían ido o con quienes había perdido contacto, recordándole que la fama traía aplausos pero también soledad. El recuerdo de su madre, Victoria Balades, siempre regresaba como una sombra de nostalgia y ternura. Cada canción que cantaba, cada canción que hablaba de amor, abandono o pérdida, era también un diálogo secreto con ella, con la oportunidad que nunca tuvo de despedirse y de recibir el cariño que tanto anhelaba. Y luego estaba el aceptar el paso del tiempo, el reflejo en el espejo de un hombre que había conquistado la eternidad con su música, pero que inevitablemente sentía la fragilidad de los años. Juan Gabriel vivía con la conciencia de que, pese a toda la gloria, la vida era efímera y los momentos irrepetibles, y que la verdadera riqueza no estaba en los discos vendidos, sino en los recuerdos, en los amores, en los vínculos que marcaban el corazón. Su salud comenzó a debilitarse. En abril de 2014, después de un concierto en Las Vegas, Alberto vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida. Fue hospitalizado en esa ciudad con neumonía grave y líquido en los pulmones, un padecimiento que lo obligó a permanecer meses alejado de los escenarios. Para un hombre cuya vida estaba hecha de música y aplausos, cada día en la cama del hospital era un golpe al alma. Sentía el miedo constante de perder su voz y, peor aún, el miedo de partir de este mundo antes de tiempo. El peso del estrés que había vivido durante años
parecía pasarle factura a su cuerpo. Durante su hospitalización, los médicos realizaron procedimientos delicados para drenar el líquido de sus pulmones y estabilizar su respiración. Y cada tratamiento era un recordatorio de su fragilidad frente al tiempo y a la enfermedad. Entre tubos, medicación y noches de incertidumbre, Juan Gabriel enfrentó el terror de que su arte y su legado pudieran extinguirse de forma repentina. A pesar de que su estado de salud no era alentador, Alberto se entregó con disciplina a las terapias, los procedimientos médicos y la recuperación diaria. Con esfuerzo, paciencia y una determinación inquebrantable, recuperó su salud y su voz, sobrellevando la situación con valentía y saliendo victorioso de la prueba más difícil de su vida. Finalmente, volvió al escenario con la misma pasión que lo había hecho leyenda. Pero aquel renacer no solo fue físico, regresó más humilde, más agradecido con la vida y con su público, con una serenidad que antes no conocía. Aprendió a disfrutar el presente, a valorar los pequeños instantes y a dejar atrás el estrés que lo había acompañado durante años. Su mirada reflejaba paz y su voz, más cálida y profunda que nunca, parecía decirle al mundo que Juan Gabriel había vuelto, pero esta vez en completa armonía consigo mismo. Su regreso fue inigualable, glorioso, digno de una leyenda. Después de su recuperación, Juan Gabriel resurgió con más fuerza que nunca, entregando al mundo su álbum Los Dúo en el año 2015, un proyecto monumental donde unió su voz con la de grandes artistas de diferentes generaciones como Marc Anthony, Juanes, Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade, Laura Pausini, entre muchos otros. El éxito fue arrasador. El disco no solo se convirtió en un fenómeno en ventas, sino que también le valió el reconocimiento de la industria. Ganó múltiples premios Billboard y Latin Grammy por 2 años consecutivos, consolidando su lugar como el Midas de la música latina, capaz de convertir cada colaboración en oro puro. El público lo veía y no podía creerlo. Aquel hombre que había estado al borde de la muerte regresaba más vivo que nunca, con la misma energía, el mismo brillo en la mirada y una voz que seguía emocionando corazones. Era como si la vida misma le hubiera concedido su última gran ovación antes del adiós, pero su destino ya estaba marcado y él lo sabía. Con el paso del tiempo, Alberto Aguilera Valadez, el inmortal Juan Gabriel, comenzó a sentir que su cuerpo le pedía descanso. Los médicos le advirtieron que debían reemplazarle un stent, un dispositivo que le habían colocado durante su primera hospitalización para mantener su corazón estable. Sin embargo, cuando llegó el momento de someterse nuevamente al procedimiento, él se negó. Dijo que ya no quería hospitales, ni agujas, ni habitaciones frías. Quería pasar sus últimos días rodeado de vida, no de máquinas. Prefería sentir el sol, escuchar su música, disfrutar a sus hijos y al público que tanto amó. En el fondo, sabía que su despedida estaba cerca, pero la enfrentó con serenidad y gratitud. Había algo en la mirada de Alberto en esos últimos días que parecía decirlo todo, como si supiera que el tiempo se le escurría entre los dedos. En su último cumpleaños, el Divo de Juárez no solo celebró la vida, también se despidió de ella. Entre risas y canciones reunió a sus seres queridos y les dedicó palabras que, con el paso del tiempo, sonarían casi proféticas. Era como si dentro de él algo hubiera despertado, una intuición silenciosa, una despedida disfrazada de fiesta. Poco después grabó un video y en sus gestos, en su tono de voz, había una calma extraña. Una paz que solo alcanza a quienes ya se han reconciliado con el destino. Muchos no lo notaron en ese momento, pero hoy, al mirar atrás, sus palabras resuenan con un eco distinto, como si Juan Gabriel, el hombre detrás del mito, hubiera sentido que su viaje estaba por llegar al final. Bueno, amores, ya me quiero despedir. El 28 de agosto de 2016, el mundo de la música amaneció en silencio. Juan Gabriel había muerto. La noticia cayó como un rayo en medio del silencio.
México lloró, Latinoamérica entera se detuvo. El hombre que había hecho cantar a millones, el que transformó su sufrimiento en poesía, había dejado este mundo sin despedirse. La noche anterior, Juan Gabriel había cantado ante miles de personas en Los Ángeles. Había bailado, sonreído y como siempre se había entregado hasta el último aliento. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquella sería su última función en la tierra. A la mañana siguiente, Alberto Aguilera despertó cansado, pero sereno. Se preparaba para continuar su gira que tenía por nombre México es Todo, una de las más exitosas de su carrera. Sin embargo, el corazón que había resistido tanto abandono, dolor, cárcel, enfermedad y desamor no pudo más. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, pero en medio del dolor, su legado se alzó como una llama que nunca se apaga. Juan Gabriel fue más que un cantante. Fue un alma que transformó el sufrimiento en arte, la tristeza en melodía y el abandono en amor. Su voz sigue viva en cada radio, en cada casa humilde, en cada corazón roto que encuentra consuelo en sus letras. Nos enseñó que el amor no se mendiga, se da, que la pobreza no mata los sueños, los fortalece y que quien canta con el alma nunca muere. Se está haciendo un video para dejarlo como un testimonio, para cuando yo ya no esté en este planeta, pues las próximas generaciones, bueno, algún día me tengo que ir. Bueno, está bien.